Cómo comprobar y reemplazar los deslizadores del tambor. Si la secadora hace ruidos cuando el tambor da vueltas, una de las piezas que tienes que comprobar son los deslizadores del tambor. Desenchufe la secadora del tomacorriente. Necesitarás una espátula o un cuchillo plano para comprimir los ganchos que sujetan el panel superior. Comprima los ganchos y abra el panel superior. Empuje la correa hacia la parte posterior del tambor y descarrílela del tambor. Remueva estos dos tornillos del panel frontal. Desenganche estos alambres. Agarre el panel frontal. Remuévalo y recuéstelo contra el lado de la secadora. Remueva el tambor. Y la correa. Ahora usted tiene acceso a los deslizadores del tambor. Compruebe los deslizadores para ver si están desgastados. Remueva el deslizador que esté desgastado o roto. Y remueva el cojín de fieltro. Limpie la superficie y pegue el cojín en su sitio. E instale el deslizador. Remueva el otro deslizador. Limpie la superficie y pegue el otro cojín en su sitio. E instale el deslizador. Ahora usted puede reensamblar el resto de las piezas de la secadora. Póngale la correa alrededor del tambor y ponga el tambor en su sitio. Asegúrese de que el tambor quede encima de los rodillos traseros. Acuéstese en el suelo y meta las manos debajo del tambor. Asegúrese de que las crestas de la correa se enfrentan al tambor y monte la correa en el eje del motor y en la rueda del tensionador de la correa. Ponga el panel frontal en su sitio. Asegure el panel frontal con los dos tornillos. Enganche estos alambres en el gancho retenedor. Baje el panel superior y empújelo para que cierre. Para ver más videos gratis, visite mi página web en la siguiente dirección: